Omar Harfuch habló en vivo y lo que salió de su boca cambió todo. Porque mientras las cámaras rodaban en directo, el teléfono sobre el podio comenzó a sonar con una llamada que nadie esperaba y que todos los jefes del cartel ahora lamentan haber hecho. Las luces de la sala de prensa del Palacio Nacional cortaban el aire matutino como cuchillas blancas. Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México, ajustó el micrófono con movimientos precisos, mecánicos. 43 cámaras lo enfocaban desde todos los ángulos, nacionales, internacionales, streams en vivo que ya acumulaban miles de espectadores. El murmullo de los periodistas se desvanecía gradualmente, reemplazado por el zumbido eléctrico de equipos en espera. Harfuch no miraba las cámaras. Sus ojos recorrían las caras en la primera fila, catalogando, evaluando. 30 años en fuerzas especiales habían grabado ciertos instintos tan profundo en sus huesos que ya no los sentía. Solo actuaba según ellos. La tensión en la habitación tenía peso, textura. Los reporteros se inclinaban hacia adelante, como depredadores esperando sangre. «Buenos días», comenzó, su voz cortando el silencio sin esfuerzo. «Hoy anunciaremos resultados operativos que cambian fundamentalmente el panorama de seguridad en nuestro país». El teléfono negro sobre el podio comenzó a vibrar. Harfuch pausó. El aparato no debería estar conectado durante transmisiones en vivo. Protocolo básico. Los técnicos de sonido se miraron entre sí, confundidos. Las cámaras siguieron rodando. 43 lentes capturaron el momento exacto cuando el timbre cortó el aire como vidrio rompiéndose. Ring. Ring, los periodistas se enderezaron. Algunos levantaron teléfonos grabando esta desviación del guión. Harfuch miró el aparato una vez. Breve. Calculador. Su mano derecha descansaba junto al micrófono, inmóvil. La izquierda, fuera del encuadre de las cámaras, se cerró lentamente, hasta formar un puño ring-ring. «Disculpen la interrupción técnica», dijo Harfuch sin apartar los ojos de las cámaras. Su voz no había cambiado de tono ni un grado. Un técnico se movió hacia el podio, pero Harfuch levantó una mano. «Detente, Ring». Ring, el sonido, perforaba ahora el silencio como una sirena. Los reporteros comenzaron a susurrar. Las transmisiones en vivo mostraban números que subían, cientos, de miles conectados, todos escuchando el timbre que no paraba. Harfuch alcanzó el teléfono. «Secretario de Seguridad», respondió, su voz proyectándose a través de los micrófonos hacia 43 cámaras, hacia un país entero que contuvo la respiración. La voz que llegó del otro lado era áspera, distorsionada por moduladores electrónicos, pero cada palabra se escuchó cristalina en la sala de prensa. «Omar Harfuch, creíste que podías esconderte detrás de cámaras y discursos. Te equivocaste». Los reporteros se paralizaron. Las cámaras siguieron rodando. Harfuch no parpadeó. 3 pisos bajo el nivel del suelo, donde el concreto sudaba humedad y el aire olía a diésel filtrado, la llamada terminó con un clic suave que resonó como el martillo de una pistola al caer. El hombre que había hablado, cuyo nombre real solo conocían 3 personas en el mundo, y 2 de ellas estaban muertas, colocó el teléfono satelital sobre una mesa de acero inoxidable con la precisión de un cirujano dejando un bisturí. La sala de operaciones se extendía en penumbras calculadas. Pantallas LCD parpadeaban contra las paredes de concreto, cada una mostrando feeds en tiempo real, noticiarios, redes sociales, transmisiones de radio. El rostro de Omar Harfuch se multiplicaba en docenas de ángulos, su expresión inmutable, capturada en el momento exacto después de escuchar la amenaza. ¿Lo vieron? La voz del jefe cortó el silencio como navaja a través de seda. No gritó. Los hombres que necesitaban gritar para comandar respeto usualmente terminaban muertos antes del amanecer. 8 sicarios se enderezaron en sus sillas. Cada uno había matado más hombres que años tenía. Sus manos descansaban cerca de armas que podían despejar una habitación en segundos. Pero aquí, en esta cámara subterránea, todos eran estudiantes. «No parpadeo», murmuró uno. El más joven, apenas 22 años y ya con cicatrices, que contaban historias que prefería olvidar.
El jefe se movió hacia las pantallas, sus pasos amortiguados por suelas de goma diseñadas para no hacer ruido. Su silueta se recortaba contra la luz azul de los monitores. Altura media, constitución promedio, el tipo de hombre que podía perderse en cualquier multitud y nunca ser recordado. Esa invisibilidad había sido su mayor arma durante 30 años, construyendo un imperio que movía más dinero que algunos países. Harfuch cree que las cámaras lo protegen, dijo, tocando una pantalla donde el secretario seguía hablando a los reporteros como si nada hubiera pasado. Piensa que la atención pública es un escudo. Los operadores de comunicaciones, 3 hombres pálidos que rara vez veían luz solar, tecleaban códigos en computadoras blindadas. Sus dedos se movían como arañas sobre los teclados, activando redes de contactos que se extendían desde Tijuana hasta Guatemala, desde células dormidas en ciudades fronterizas, hasta sicarios esperando órdenes en azoteas de Ciudad de México. ¿Cuándo?, preguntó el segundo al mando, un hombre con tatuajes que cubrían cicatrices de bala y cicatrices que cubrían tatuajes más antiguos. El jefe sonrió, una expresión que no tocó sus ojos. En las pantallas, Harfuch respondía preguntas de los periodistas con la misma calma con que había tomado la llamada. Su voz se proyectaba a través de los altavoces del búnker, clara y controlada. «Pronto», respondió el jefe. Sus dedos tamborilearon una vez contra la mesa metálica. «Pero primero que sepa que estamos cerca, que sienta nuestro aliento en su cuello antes de que llegue el cuchillo». En las pantallas, las transmisiones en vivo mostraban números crecientes. 2 millones de espectadores y subiendo. Todo México había visto la amenaza. Todo México había visto a Harfuch no inmutarse. Lo que no sabían era que la verdadera respuesta apenas comenzaba. Las 3:47 a.m. marcaba el reloj digital cuando Omar Harfuch empujó la puerta de su casa y el silencio que lo recibió tenía dientes. 3 agentes de seguridad flanquearon su entrada, sombras armadas que se movían como extensiones de su propia paranoia. Sus pisadas amortiguadas contra el mármol del vestíbulo sonaban demasiado fuertes en una casa que solía respirar paz. La residencia oficial se alzaba en las lomas, rodeada por muros de 3 metros y cámaras que nunca parpadeaban. Pero esta madrugada, cada ventana parecía un ojo vulnerable, cada sombra un lugar donde podía esconderse una bala con su nombre grabado. Harfuch aflojó la corbata con movimientos mecánicos, pero sus ojos recorrían la sala de estar, catalogando, siempre catalogando. El sillón donde María leía por las noches, la mesa donde desayunaban cuando su horario lo permitía, los marcos con fotografías de una vida construida entre las grietas de una carrera que devora familias. Omar. La voz vino desde la escalera. María descendía descalza, una bata de seda azul marino envolviendo su figura menuda. 30 años de matrimonio con un hombre que vivía entre balas no habían endurecido sus facciones, pero sí habían enseñado a sus ojos a leer el peligro en la tensión de sus hombros. ¿Los viste?, preguntó ella deteniéndose en el último escalón. Harfuch asintió. No había necesidad de explicar. María había visto la transmisión. Todo México la había visto. La amenaza telefónica ya circulaba en loops infinitos, por redes sociales, amplificada por millones de pantallas, hasta convertirse en algo más grande que las palabras originales. «Comandante», murmuró uno de los agentes desde la entrada. «Perímetro asegurado, equipos adicionales en posición». Los hombres se dispersaron por la planta baja como agua encontrando grietas. Sus radios crepitaban ocasionalmente con códigos que María había aprendido a ignorar, pero que nunca dejaba de escuchar. Harfuch subió los escalones hasta ella, cada paso más pesado que el anterior. Cuando estuvo cerca Inaf, pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, nuevas desde la última vez que se había tomado tiempo para realmente mirarla. «Deberías irte a casa de tu hermana», dijo, su voz más suave que había sonado en todo el día. «Unos días, hasta que esto pase». María levantó una mano tocando su mejilla con dedos que temblaron apenas un instante antes de encontrar firmeza. «¿Y dejarte aquí solo con tus fantasmas?
No son fantasmas, María. Son hombres reales con armas reales que quieren lastimarte. Sus dedos se movieron hacia su cuello, donde una cicatriz pálida marcaba el recuerdo de una emboscada 5 años atrás. Lo sé, pero también sé que si me voy, ellos habrán ganado algo que no te pertenece entregar. En algún lugar de la casa un radio murmuró. Una puerta se cerró suavemente. Los sonidos de hombres armados tratando de ser invisibles en un hogar que nunca había pedido convertirse en fortaleza. Harfuch cerró los ojos, sintiendo el peso de decisiones que no tenían respuestas correctas, solo consecuencias que alguien tendría que pagar. «No puedo garantizar tu seguridad», susurró. «Nunca has podido», respondió María. Y por primera vez en horas, él sonrió. Afuera, en la oscuridad más allá de los muros, algo se movió entre las sombras. El convoy atravesaba. Paseo de la Reforma a las 11:32 am, cuando el mundo se desintegró en vidrio y acero retorcido. Harfuch iba en el segundo vehículo, revisando informes de inteligencia que ahora parecían inútiles profecías, cuando la primera ráfaga de AK-47 convirtió el parabrisas delantero en una telaraña de fracturas cristalinas. El conductor, Sergeant Morales, padre de gemelas de 8 años, pisó el acelerador por instinto antes de que las siguientes balas encontraran su pecho. El Suburban blindado se desvió hacia la izquierda, llantas chillando contra el asfalto, mientras Morales se desplomaba sobre el volante con los ojos aún abiertos, sorprendidos. «¡Contacto! ¡Contacto!». El grito del copiloto se perdió en el rugido del motor y el martilleo constante de armas automáticas. Harfuch se arrojó al piso de la cabina, su cuerpo moviéndose con memoria muscular que había permanecido dormida pero nunca muerta. 30 años en fuerzas especiales no se olvidan. Se entierran hasta que las balas los desentierran. El Suburban impactó contra una camioneta Toyota estacionada. Metal aplastó metal con un sonido que cortó el aire como una sierra. El motor tosió una vez y murió. En el silencio que siguió, no verdadero silencio, sino esa pausa microscópica antes de que la violencia encuentre su segundo aliento, Harfuch escuchó los pasos de hombres corriendo sobre concreto. «Secretario, manténgase. Abajo». El copiloto, Vázquez, veterano de 3 guerras que nunca habían aparecido en periódicos, se giró con su rifle de asalto ya en posición. Su rostro mostraba la calma profesional de alguien que había bailado esta danza antes. Las puertas del convoy adelante se abrieron como pétalos metálicos desgarrados. Los escoltas se desplegaron en formación de combate, usando los vehículos como cobertura mientras el aire se llenaba del eco seco de disparos intercambiados. Harfuch contó las detonaciones por reflejo. 6 atacantes, posiblemente 8, armas de alto calibre, posiciones elevadas en el edificio de enfrente. Una granada rodó bajo el Suburban. Harfuch no pensó. Su mano encontró la manija de la puerta trasera mientras su cuerpo se impulsaba hacia afuera con fuerza que no sabía que aún poseía. 3 segundos. La explosión levantó el vehículo del suelo, volcándolo sobre su lado izquierdo en una lluvia de fragmentos de vidrio blindado y espuma de los asientos. El pavimento rasgó la manga de su traje cuando rodó hasta encontrar cobertura, detrás de un auto civil abandonado. Su oído derecho zumbaba, tímpano perforado probablemente, pero podía ver con claridad brutal. Vázquez yacía inmóvil junto al Suburban volcado, su rifle a 2 metros de sus dedos extendidos. Harfuch gateó hacia el arma. «Ahí está». El grito vino desde arriba. Balas perforaron el metal del auto que lo protegía, cada impacto un martillazo que reverberaba en sus huesos. Sus dedos se cerraron alrededor del rifle. El peso familiar, el equilibrio conocido. Como montar una bicicleta, como respirar. Se incorporó y comenzó a disparar de vuelta. Los atacantes habían cometido un error. Esperaban encontrar a un político detrás de un escritorio. En cambio, habían despertado al soldado que nunca había muerto completamente. 4 pisos bajo el Palacio Nacional, donde los mapas de la Nueva España aún marcaban túneles que los conquistadores habían olvidado sellar, Omar Harfuch estudiaba fotografías de hombres muertos.
El brazo izquierdo descansaba en un cabestrillo, recuerdo cortés de la emboscada, pero sus ojos se movían con la precisión de un microscopio sobre cada imagen, cada detalle, cada pista que los atacantes habían dejado grabada en sus propios cadáveres. La oficina no existía en planos oficiales. Sus paredes de concreto armado podían resistir explosiones nucleares y los sistemas de comunicación funcionaban con frecuencias que solo 3 agencias en el mundo tenían autorizadas. Harfuch había diseñado este lugar 5 años atrás, cuando entendió que algunas guerras requerían invisibilidad absoluta. Tatuajes, murmuró el analista primero. Un hombre de 40 años cuya calvicie prematura escondía una mente que procesaba patrones como una computadora cuántica. Sus dedos volaron sobre el teclado, ampliando la imagen de un sicario muerto. Santa muerte en el antebrazo izquierdo, pero mira la técnica. Tinta casera, agujas improvisadas. Harfuch se inclinó sobre la pantalla. El vendaje en su sien izquierda, donde un fragmento de vidrio había dibujado una línea roja, se tensó con el movimiento. Prisión. Exacto. Reclusorio norte, basándome en el estilo. Probablemente liberado hace menos de 6 meses. El analista abrió otra ventana. Crucé con registros carcelarios. Tomás Herrera, alias El Flaco, cumplía sentencia por homicidio hasta marzo pasado. Ayen Sara Villarreal, una mujer que había rastreado células terroristas desde Beirut hasta Bogotá, antes de que Harfuch la reclutara, levantó la vista desde su estación de trabajo. Las armas coinciden con un cargamento robado en Michoacán hace 3 semanas. AK-47 modificadas, números de serie limados con ácido. ¿Quién reportó el robo?, preguntó Harfuch. Ahí está el problema. Villarreal giró su monitor hacia él. Policía local. Pero el informe desapareció del sistema 4 días después. Alguien con acceso administrativo lo borró. Harfuch cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encontraban sus lugares con la inevitabilidad de la gravedad. 30 años combatiendo insurgencias le habían enseñado que las conspiraciones más peligrosas siempre tenían raíces en ambos lados de la ley. Comandante, la voz del técnico en comunicaciones cortó el silencio concentrado. Interceptamos transmisión cifrada hace 15 minutos. Origen, torre celular en Naucalpan. Duración, 4 segundos. Contenido, una sola palabra repetida. 3 veces confirmado. Harfuch se enderezó ignorando el dolor que se extendía desde su costilla fracturada hasta la punta de los dedos. En las pantallas que rodeaban la habitación, mapas de la ciudad se actualizaban automáticamente, marcando posiciones, frecuencias, patrones de movimiento que solo eran visibles para ojos entrenados en leer las sombras donde se escondían los monstruos. «Preparen los equipos de seguimiento», ordenó, su voz conservando el tono uniforme que había usado para dirigir operaciones en lugares que no aparecían en mapas. «Y contacten al coronel Mendoza. Es hora de que algunos fantasmas del pasado recuerden por qué me conocen». El cuarto se llenó del murmullo de hombres y mujeres preparándose para una cacería que había comenzado con sangre y terminaría en lugares aún más oscuros. El águila negra apestaba a cerveza derramada, cigarrillos sin filtro y el tipo de desesperación que se fermenta en lugares donde los hombres van a olvidar que alguna vez tuvieron nombres reales. Agent Carlos Ramos, quien esta noche se llamaba Miguel y vendía piezas robadas de auto, se sentó en la barra con la postura encorvada de alguien que había aprendido a volverse invisible por supervivencia. 3 semanas llevaba construyendo esta identidad. Cicatrices falsas aplicadas cada mañana con maquillaje teatral. Tatuajes temporales que contaban historias de cárceles que nunca había visto. Un acento de Sinaloa practicado hasta que su propia madre no lo hubiera reconocido. En su billetera llevaba fotografías de una familia que no existía y recibos de trabajos que nunca había realizado. El cantinero, un hombre con dedos que temblaban ligeramente, cocaína o miedo, difícil distinguir, deslizó una cerveza Corona sin que Ramos la pidiera. La botella sudaba condensación que se mezcló con los anillos de humedad grabados en la madera carcomida de la barra. «Miguel»,
La voz vino desde su izquierda. Ramos no giró la cabeza inmediatamente, movimiento demasiado ansioso, demasiado limpio. En cambio, bebió un sorbo largo de cerveza tibia antes de mirar con la expresión aburrida de alguien que esperaba que le debieran dinero. El hombre era joven, quizás 25, con el tipo de músculos que se construyen en prisión y ojos que habían visto demasiada sangre demasiado pronto. Una cicatriz irregular le cruzaba desde la oreja hasta la comisura de la boca. Navaja, probablemente, aplicada por alguien que quería que sobreviviera para recordar la lección. «¿Quién pregunta?», murmuró Ramos. «Me dicen el chivo». Escuché. «¿Que tienes repuestos para Suburban? Blindaje nivel 4». Ramos asintió lentamente, como si estuviera calculando precios en su cabeza. En realidad, estaba memorizando cada detalle de la cara del joven, cada inflexión de su voz. Somewhere en el cuarto trasero, una radio murmuraba corridos que glorificaban hombres muertos por balas que ellos mismos habían invitado. «Depende de qué tanto blindaje necesites», respondió. «¿Y para qué?». El chivo sonrió, pero la expresión no alcanzó sus ojos. «Digamos que mi patrón tuvo problemas en Reforma la semana pasada. Necesita algo más sólido para la próxima vez». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ramos sintió cómo su pulso se aceleró, pero mantuvo la cerveza steady contra sus labios. La emboscada contra Harfuch. Este pendejo había estado ahí, o conocía a quienes habían estado. «Trabajo caro», dijo finalmente. «¿Tu patrón tiene efectivo o estamos hablando de intercambios?» «Efectivo no es problema». El chivo bajó la voz, inclinándose closer. «Pero necesita discreción total. Está moviendo operaciones a un lugar más seguro. Un lugar donde nadie lo va a molestar». «¿Dónde?». El chivo dudó, estudiando el rostro de Ramos con la intensidad de alguien que ha aprendido que las preguntas equivocadas pueden costar vidas. Den aparentemente satisfecho con lo que vio, murmuró. «Zona industrial, cerca del aeropuerto, un lugar con vista al cielo, por si necesita salir rápido». Ramos asintió como si la información fuera irrelevante para él, pero su mente ya estaba corriendo. «Zona industrial cerca del aeropuerto, vista al cielo. Limited access routes, perfecto para defensa, pero también para quedar atrapado si alguien sabía cómo cerrar el cerco». «Puedo conseguir lo que necesita», dijo, «pero va a tomar tiempo». El chivo se levantó dejando dinero sobre la barra. «Tim es lo único que mi patrón no tiene». La oficina del procurador general olía a cuero caro y traición barata cuando Omar Harfuch cruzó el umbral a las 2:15 p.m. con un sobre Manila que contenía fotografías que nadie debería haber visto. El brazo aún en cabestrillo no le impidió notar cómo la conversación en la antesala se detuvo abruptamente cuando apareció, cómo las miradas se desviaron con la sutileza de culpables sorprendidos contando dinero manchado de sangre. Procurador. Estrada, 58 años, cabello plateado perfectamente peinado, trajes que costaban más que el salario anual de un policía. Levantó la vista desde una pila de documentos con la sonrisa practican que los políticos reservan para cámaras y cadáveres. Pero sus ojos, esos no mentían. Harfuch había visto esa expresión antes. El pánico controlado de un hombre que sabe que su mundo está a punto de colapsar. «Omar, qué sorpresa. ¿Cómo está la recuperación?» Harfuch no se sentó. En cambio, colocó el sobre el escritorio de caoba brasileña con el cuidado de alguien manejando explosivos. Instructiva, Estrada abrió el sobre con dedos que intentaron no temblar. Las fotografías se desparramaron como naipes sangrientos, cuentas bancarias en las Islas Caimán, transferencias electrónicas a nombres falsos, reuniones nocturnas en restaurantes donde los hombres honest no cenaban. Y en el centro, como la carta ganadora en un juego donde las apuestas se medían en vidas, una imagen tomada con teleobjetivo de Estrada, estrechando la mano de un hombre cuyo rostro aparecía en los archivos de inteligencia como el arquitecto, el IC, cerebro financiero detrás de la red de lavado del cartel. «Estas son muy creativas», murmuró Estrada, pero su voz había perdido la seguridad engrasada de momentos antes. «Photoshop puede hacer maravillas hoy en día».
Las fechas coinciden con las operaciones fallidas, dijo Harfuch, su tono plano como el de un forense leyendo una autopsia. Cada redada comprometida, cada informante ejecutado, cada fuga milagrosa de custodia, todas preceded por reuniones entre usted y los hombres del cartel. El silencio que siguió tenía peso, textura. En algún lugar del edificio, teléfonos sonaban, secretarias tecleaban. La maquinaria del gobierno seguía funcionando sin saber que sus engranajes más importantes estaban oxidados por dentro. Estrada cerró el sobre con manos que ya no se molestaban en ocultar su temblor. ¿Qué quiere? Las ubicaciones de sus casas seguras, los nombres de sus contactos, todo. ¿Y si me niego? Harfuch se inclinó sobre el escritorio, su voz bajando hasta convertirse en algo más peligroso que cualquier amenaza gritada. Entonces, mañana estos documentos aparecen en cada periódico del país, y su familia descubre que el hombre que creyeron conocer nunca existió realmente. Estrada miró las fotografías una vez más, como si esperara que desaparecieran por voluntad propia. Luego, con la resignación de un hombre que acaba de darse cuenta de que siempre había estado jugando en las ligas menores, abrió el cajón de su escritorio y extrajo un teléfono celular que Harfuch nunca había visto en informes oficiales. «Una llamada», susurró. «Pero después de esto usted está completamente solo». Harfuch sonrió por primera vez en días. «Siempre lo he estado». La madrugada cortaba el aire como una navaja fría cuando Omar Harfuch se quitó el cabestrillo. Por última vez, flexionó los dedos de su mano izquierda y se transformó en el hombre que había sido antes de que los trajes y las reuniones enterraran al soldado bajo capas de protocolo político. A las 4:23 a.m., rodeado por 24 operadores de fuerzas especiales, en un almacén abandonado que olía a óxido y lluvia filtrada, el secretario de Seguridad desapareció completamente. Lo que quedó fue el coronel Harfuch. El complejo industrial se extendía como una cicatriz de concreto contra el horizonte gris. 3 edificios principales conectados por túneles subterráneos, acceso limitado por una sola carretera que serpenteaba entre tanques de combustible abandonados y grúas que se alzaban como esqueletos metálicos contra las nubes bajas. Perfect para defensa. Perfect para convertirse en una trampa mortal si alguien sabía cómo cerrar las salidas. Blueprints, murmuró Harfuch, desplegando planos arquitectónicos sobre una mesa plegable mientras su mente procesaba ángulos de fuego, puntos de estrangulamiento, rutas de escape. Sus dedos se movían sobre el papel con la precisión de un cirujano, marcando posiciones con una economía de movimiento que hablaba de décadas haciendo exactamente esto. Lieutenant Colonel Mendoza, su segundo al mando en 3 conflictos que, oficialmente, nunca habían ocurrido. Estudió los planos con ojos que habían visto ciudades arder. ¿Cuántos hostiles esperamos? Entre 15 y 20. Heavily armed, well trained. No son pandilleros de esquina. Harfuch trazó líneas rojas que dividían el complejo en sectores de fuego. El objetivo principal está en el edificio central, nivel subterráneo, búnker reforzado, múltiples salidas. Los operadores se agruparon alrededor de la mesa. Cada uno llevaba el tipo de cicatrices que se ganan en lugares donde las banderas no ondean y las medallas nunca se entregan. Harfuch conocía sus historias. Fallujah, Kandahar, operaciones en junglas sudamericanas que existían solo en archivos classified, hombres que habían aprendido que la violencia tiene su propia gramática, sus propias reglas. Sir, Captain Ruiz, sniper con 200 confirmaciones que nunca aparecerían en registros oficiales, señaló una torre de agua que dominaba el complejo. Perfect Overwatch Position. Puedo cubrir todas las aproximaciones desde ahí. Harfuch asintió. Take position at 0500. Frequencies encrypted. Channel 7. Sus ojos recorrieron el grupo, catalogando strengths, anticipating weaknesses. Esto no es una arrest operation, es search and destroy. Questions? Silence. El tipo de silencio que solo hombres que han compartido foxholes pueden crear. Outside,
El viento arrastraba papeles against ventanas rotas del almacén. Mendoza checó su reloj. 04:45, sir. Teams en posición en 15 minutos. Harfuch se enderezó, sintiendo cómo músculos que habían estado dormidos durante años de reuniones de gabinete despertaban con la familiaridad de una oración aprendida en la infancia. Gentlemen, dijo, su voz carrying the authority that had once moved armies through deserts. It's time to remind some people why they should have stayed hidden. The warehouse emptied like water through a drain, leaving only shadows and the lingering scent of gun oil and controlled violence. El primer disparo llegó a las 5:47 am, cuando Harfuch cruzó el perímetro exterior con una precisión que convertía la violencia en ballet mortal. La bala de francotirador, disparada desde la torre que Captain Ruiz había limpiado 30 segundos antes, encontró su objetivo entre los ojos de un vigía que nunca tuvo tiempo de gritar alarma. El cuerpo se desplomó desde la azotea del Cinto edificio principal como un saco de ropa sucia, y la guerra comenzó en serio. Bravo Team, edificio este. Charlie Team, perímetro sur. La voz de Harfuch llegaba a través de los auriculares con la calma de alguien dirigiendo una sinfonía. Sus botas Barley hicieron sonido contra el concreto agrietado mientras se movía hacia la entrada principal. Rifle de asalto en posición alta, cada paso calculado para minimizar exposición mientras maximizaba cobertura de fuego. La puerta metálica del búnker se desintegró bajo la carga explosiva con un rugido que despertó a medio México. Harfuch entró primero, no porque fuera reckless, sino porque 30 años liderando hombres en combate le habían enseñado que la autoridad earned se muestra desde el frente, no desde atrás. El pasillo se llenó de humo cordita y gritos en español que se cortaron abruptamente cuando las balas encontraron carne. 3 sicarios esperaban en el primer recodo, AK-47s, escupiendo fuego full auto que arrancó chunks de concreto de las paredes. Harfuch se deslizó contra la pared izquierda, usó un espejo táctico para identificar posiciones y coordinated el assault con hand signals que sus hombres leyeron como scripture familiar. Frag out. La granada rodó con precisión clockwork, detonó con un flash que temporalmente cegó las cámaras de seguridad, y cuando el eco se desvaneció, los 3 sicarios yacían twisted en ángulos que la anatomía no permitía. Mendoza apareció a su lado, uniforme manchado con sangre que no era suya. Resistance heavier than expected, sir. They were ready. Harfuch asintió, recargando con movimientos que podrían haber sido muscle memory desde Vietnam. Someone tipped them. Doesn't matter now. Sus ojos escan del pasillo que descendía hacia sniffles más profundos. How many left? 8, maybe 10. Concentrated in the main chamber. Another explosion shook the building, Charlie Team breaching from the south. Radio chatter filled their earpieces with updates that painted a picture of systematic dismantling. Enemy positions neutralized, escape routes sealed, the noose tightening with mechanical inevitability. Harfuch reached the final stairwell, donde. Metal steps descended into artificial twilight. Somewhere below, in the darkness he had sheltered monsters for too long, El Jefe del Cartel waited with whatever final cards he thought could save him. Sir, Mendoza's voice carried a warning. Motion. Sensors show 12 hostiles clustered around the main vault. They're not running. Harfuch smiled, the expression of a predator who had finally cornered prey that had been clever enough to make the hunt interesting. Good. I was hoping they'd want to finish this face to face. He descended the stairs, each step echoing like a countdown toward judgment that had been 30 years in the making. El búnker principal se extendía como una catedral subterránea dedicada al dinero sucio y la muerte barata. Pantallas LCD parpadeaban contra paredes de concreto reforzado, mostrando feeds en tiempo real de cuentas bancarias que sangraban millones hacia paraísos fiscales que nunca preguntan de dónde viene la sangre. En el centro, rodeado por los cadáveres de sus últimos sicarios, el jefe del cartel esperaba con la calma de un hombre que había aceptado que algunas partidas de ajedrez terminan en jaque mate. Omar Harfuch descendió los últimos escalones con el rifle aún en posición, pero sus ojos ya estaban catalogando detalles que las balas no podían resolver.
El hombre sentado detrás del escritorio de acero inoxidable no parecía un monstruo. Altura promedio, constitución normal, el tipo de rostro que se perdería en cualquier multitud de oficinistas. Esa invisibilidad había sido su arma más letal durante décadas, construyendo un imperio que había matado más mexicanos que algunas guerras. «Coronel Harfuch», dijo el jefe, su voz llevando el acento refined de alguien educado en universidades que no aparecían en currículos criminales. ¿O debería decir secretario? Los títulos se vuelven confusos cuando un hombre tiene tantas vidas. Harfuch no bajó el arma. «Solo una vida, la que elegí cuando decidí que hombres como usted no merecían respirar el mismo aire que la gente». «Sadecent», el jefe sonrió, una expresión que no tocó sus ojos. «Dissent, como el procurador Estrada, como los jueces que firman órdenes de liberación a cambio de Swiss Bank Accounts, como los policías que venden information por menos dinero del que usted gasta en trajes. Ellos van a pagar también, todos, los miles de funcionarios que we've purchased over the years. The entire system that made us possible». El jefe se inclinó forward, sus manos flat sobre el escritorio. «You can kill me, coronel, but the machine we built will keep running long after mi sangre se enfríe en este piso». Harfuch estudió el rostro del hombre, buscando miedo, arrepentimiento, cualquier emoción human que pudiera justificar mercy. No encontró nada excepto la satisfacción fría de alguien que sabía que su muerte would be temporary, mientras que su corrupción era eternal. «¿Sabe qué es lo más pathetic?», murmuró Harfuch, stepping closer. «Usted cree que this was about money, about power, about building an empire. ¿No fue así? No». Harfuch's voice dropped to something más peligroso que cualquier amenaza shouted. «This was about proving que algunos hombres son expendable y que otros no». El jefe opened his mouth para responder, pero the words nunca came. What came instead was the recognition, too late, always too late, that he had spent 30 years believing he was the predator in this story. The gunshot echoed through the bunker like a final punctuation, mark on a sentence que había tardado décadas in completing. En las pantallas around them, números siguieron scrolling. Millones de dólares buscando nuevos homes. El imperio looking para un new emperor. But para Omar Harfuch, standing over el cuerpo de un man who had forgotten that empires built on blood always collapse bajo su propio weight, the war had finally ended. Ahora came the harder part, living with the victory. La misma sala de prensa donde había comenzado todo se llenó nuevamente de luces que cortaban el aire como cuchillas, pero esta vez Omar Harfuch entró sin el peso de amenazas susurradas, por teléfonos que nunca debieron sonar. 48 horas después del asalto al búnker, se movía con la economía de gestos de un hombre que había cerrado un capítulo de su vida, pero sabía que el libro nunca terminaría realmente. Los periodistas se agolpaban contra las barreras, como tiburones oliendo sangre en el agua. Cámaras nacionales e internacionales capturaban cada microexpresión, cada pausa calculada. CNN, BBC, Telemundo. El mundo entero esperaba palabras que explicaran cómo un secretario de seguridad había desmantelado en una sola operación lo que las fuerzas del orden habían fallado en tocar durante décadas. Harfuch ajustó el micrófono, con los mismos movimientos precisos de semanas atrás, pero ahora sus ojos no buscaban amenazas entre las caras expectantes. Ya no había amenazas que buscar, al menos no de ese tipo. «Buenos días», comenzó, su voz proyectándose con la autoridad natural de alguien que había aprendido a hablar después de que las balas dejaran de volar. «Anoche, fuerzas especiales mexicanas completaron una operación que resultó en la eliminación del liderazgo central de la organización criminal responsable por los ataques del pasado mes». Las manos se alzaron como lanzas. Preguntas gritadas en español, inglés, francés. ¿Cuántos muertos? ¿Qué métodos se usaron? ¿Cómo se obtuvo la intelligence? Cada pregunta era una trampa diseñada para extraer detalles que nunca podrían ser revelados, que nunca aparecerían en reportes oficiales, que se llevaría a la tumba junto con las caras de hombres que habían muerto siguiendo sus órdenes.
La operación fue conducted dentro de los parámetros legales establecidos por la Constitución mexicana, respondió, las palabras carefully selected para decir todo y nada simultaneously. No hubo violaciones a derechos humanos, no se usaron métodos extralegales, mentiras técnicamente verdaderas, el tipo de verdades que los gobiernos construyen sobre foundation de necesidades que el público nunca debería conocer completamente. Una reportera de Univisión se puso de pie. Secretario Harfuch, ¿puede confirmar rumores de que esta operación involucró assets militares operando en territorio civil sin autorización congresional? Harfuch la miró directly, sin parpadear. Puedo confirmar que every action taken fue coordinada a través de channels appropriate y con full knowledge de las autoridades competent. Another carefully constructed non-answer. Truth wrapped in bureaucratic language que protected both the living y los muertos. El teléfono sobre el podium permaneció silencioso. ¿Questions adicionales? Preguntó, sabiendo que las real questions, las que importaban, never serían asked en public, porque las real answers vivían en lugares donde las cámaras nunca llegaban y los reporters never se aventuraban. Su victoria había sido total. Su silence sería eternal. Y en esa paradox, Omar Harfuch encontró la única peace que hombres como él ever conseguían. The knowledge que algunos secrets eran más valuable que any truth. El atardecer pintaba la residencia de las Lomas con tonos dorados que suavizaban las cicatrices que la violencia había dejado en sus muros. Omar Harfuch se quitó la corbata por última vez ese día y la dejó caer sobre el sillón donde María solía leer, el mismo sillón que había estado vacío durante las semanas que siguieron a la emboscada, cuando cada sombra podía esconder una bala con su nombre grabado en el metal. Ahora ella estaba ahí otra vez, un libro abierto en su regazo, pero sus ojos seguían los movimientos de su esposo con la atención de alguien que había aprendido a medir el peso de victorias por el costo que dejaban grabado en los hombros que las cargaban. ¿Terminó?, preguntó su voz llevando el tipo de esperanza que se atreve a florecer solo después de que las balas dejan de volar. Harfuch se sentó beside her, sintiendo cómo sus huesos se asentaban con la fatiga de hombres que habían vivido demasiadas guerras. Esa fase sí. María cerró el libro y estudió su perfil contra la luz que se desvanecía. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado durante las últimas semanas, no por age, sino por el weight de decisiones que algunos hombres nunca tienen que tomar, y otros never stop carrying. En las noticias dicen que eres un héroe, murmuró. Las noticias no saben nada. ¿Y tú? ¿Qué sabes tú? Harfuch cerró los ojos, sintiendo el phantom weight de weapons que ya no cargaba, escuchando el phantom echo de voices que ya no gritarían, órdenes en frequency encrypted que solo dead men could decode. Sé que algunos monsters necesitan ser stopped, y que stopping them requires hombres willing to become something que their families preferirían never see. María tomó su mano, la same hand que had pulled triggers in darkness where cameras never reach, que had signed orders que would never appear in public records, que had carried the weight of necessary evils para que ordinary people pudieran. ¿Sleep without nightmares valió la pena?, preguntó. Before he could answer, su teléfono vibró against the coffee table. Not the official phone, not el encrypted device que connected him to operations que officially never happened. His personal phone displaying a number he didn't recognize, but que somehow felt familiar con that instinct, que 30 years of surviving had burned into his nerve endings. He let it ring, once, twice, 3 times. Then silence. ¿Vas a contestar?, Maria asked. Harfuch miró el phone, then at his wife, then toward the windows donde twilight was surrendering to darkness, que would bring new threats, new enemies, new wars que would require the same terrible mathematics of violence que he had. Never stopped calculating. No, he said finally. Tonight, el secretario de seguridad está off duty. But even as he said it, his hand moved toward the weapon concealed bajo his jacket. Muscle memory que never slept. Vigilance que never ended. The eternal price que men like him paid para que others could believe in worlds donde justice always. Wani heroes never had to count the cost in blood that would never wash completely clean. Outside, Mexico slept a little safer,
Inside, Omar Harfouch remained awake, watching shadows he might hide tomorrow's war.